están? Bienvenidos a su canal Foami Sweet Dolls. Yo soy Lili y el día de hoy vamos a realizar la segunda parte de la fofucha Ladybug. Así que comencemos. Vamos a comenzar con esta segunda parte de la fofucha Ladybug. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que vayas a ver el video que te voy a dejar aquí arriba o al final del video. Y lo primero que vamos a realizar será la cabeza. Para ella vamos a necesitar una bola 7,5 centímetros y una bolita número 4, la cual vamos a partir por la mitad. Lo primero que vamos a hacer es que de la línea de fábrica de la bola hacia un lado vamos a dividirla en 4 partes iguales. Yo aquí marqué, les puse un numerito 1, 2, 3 y 4. Ya que la hayamos marcado, vamos a tomar la mitad de la bola y la vamos a colocar en el número 3 pegado a la línea de fábrica y a la línea que divide nuestra bola. La voy a colocar aquí y voy a marcar por todo el contorno de la media bola, tanto del lado 3 como del lado 4. Ahora voy a tomar mi cúter y voy a cortar aquí donde hicimos estas marcaciones y voy a pegar las medias bolas, una de cada lado, con silicón. Así quedará la cabecita. Ahora vamos a termoformar la parte de atrás en color negro y la parte de enfrente en color piel, y después voy a cortar exceso. Voy a tomar el cabellito, lo voy a colocar en la plancha y al ponerlo sobre la cabeza lo vamos a sobreponer un poquito sobre el color negro para que nos cubra todas las imperfecciones. Y esta parte de aquí tienes que asegurarte que te quede centrada en la cabeza. Ya que la colocaste en el lugar correcto, ahora sí vamos a comenzar a pegar con pegamento instantáneo. Al llegar a la parte de abajo vas a cortar el exceso asegurándote que quede centrada. Aquí voy a hacer una pequeñita marca calculando la mitad de la cabecita y ahí voy a cortar y termino de pegar. Ahora vamos a comenzar con la carita y voy a tomar la nariz, la voy a colocar en la plancha para que se caliente y poder darle un poquito de volumen. Ya que calentó, la coloco sobre una esponjita y con un boleador le doy forma y me va a quedar así. Ahora vamos, para pegarla, esta va a ser la base de la carita, de ahí nos vamos a guiar para pintar la boca y pegar los ojos. La nariz la voy a centrar en la cabecita o en la cara y la voy a pegar a la dirección de los cachetitos, en la parte de arriba de los cachetitos. Entonces aquí voy a centrarla y aquí pueden utilizar un lápiz o un palito de madera para marcar. Voy a marcar muy suavecito nada más para ver en dónde la voy a pegar, por arriba y por debajo, para tener una guía y no se me pierda el lugar donde la voy a pegar. Ahora voy a tomar pegamento instantáneo y voy a pegar la nariz. Y la coloco en el lugar que acabo de marcar. Y me queda de la siguiente forma. Ahora voy a tomar los ojos. Estos son unos ojitos adhesivos
Y quiero recordarte que encuentras este dibujo de los ojos en los moldes y que los moldes los puedes encontrar en mi página de Facebook Foami Sweet Dolls. Te voy a dejar el enlace en la descripción del video y también lo vas a encontrar en el primer comentario. Así aprovechas y me dejas un comentario que solamente te tomará un minutito escribirlo. Ahora sí, voy a pegarlos y los voy a colocar donde empieza la nariz por la parte de arriba, aproximadamente como a unos 4 o 5 milímetros. Y para reforzar los ojitos y no se nos vayan a despegar, voy a utilizar un poquito de pegamento instantáneo y un palito de madera o alguna herramienta muy delgadita que tengas para colocar pegamento detrás de los ojitos. Ahora, una vez que hayamos pegado nariz y ojos, vamos a darle color a la carita. Primero vamos a hacer un sombreado alrededor del cabello y alrededor de los ojitos. Voy a tomar un pincel angular, pintura acrílica en color caramelo. Voy a humedecer mi pincel muy bien, descargo excesos de agua y tomo un poco de pintura de este color. Voy a descargar el exceso de la pintura y voy a comenzar con el sombreado del cabello. Ahora con el mismo color voy a sombrear el contorno de los ojos. Igual tomo un poquito de pintura con mi pincel, descargo el exceso y voy a comenzar por la parte de abajo, saliendo del ojito unos cuantos milímetros y después por todo alrededor. El siguiente paso es pintar la boquita. El dibujo de la boca también lo van a encontrar en los moldes. Voy a pintarla en color negro y también voy a hacer pestañas con un pincel delineador. Para las pestañas voy a tomar un poco de pintura negra y la voy a diluir un poquito con agua solamente para que el pincel recorra fácilmente. Voy a descargar el exceso para que las líneas me queden delgaditas, me queden finitas. Y voy a comenzar por la parte de abajo del ojo. Yo voy a pintar encima del ojito, no pasa nada. Si ustedes tienen ojitos adhesivos y si no, pues ya cuando pinten los ojos pueden guiarse de esta manera. Del párpado de la mitad voy a jalar una línea hacia un lateral. Voy a hacer 3, 4 pestañitas, las que ustedes quieran.
Y ahora giro la cabecita para que sea más fácil y voy a hacer lo mismo. Tomo pintura, descargo excesos para que no me queden tan gruesas las pestañas. Y nuevamente de la mitad del párpado ahora hacia arriba voy a volver a jalar para hacer otras pestañitas arriba. Aquí voy a hacer 3. Y me va a quedar así. Voy a hacer lo mismo con el otro ojo. En esta parte de aquí abajo igual le pueden hacer un par de pestañitas pequeñitas, muy delgaditas, para que se vea fino su trabajo. Ahora con un pincel angular un poquito más pequeño o con el mismo con el que delinearon los ojos está bien. Voy a tomar un poco de pintura en color caramelo primero. Descargo el exceso de pintura y en un lateral de la boquita, por la parte de abajo, voy a hacer una pequeña línea curveada. Con mi mismo pincel voy a tomar un poquito de pintura acrílica en color blanco. Voy a descargar el exceso, no necesito mucha. Y con este voy a darle una línea de luz en la boquita en un lateral. Ahora con mi mismo pincel delineador voy a tomar un poco de pintura café. Voy a tomar un poquito de pintura y voy a hacerle sus cejas más o menos como a la dirección donde comienza el párpado y como a 1 centímetro de la parte de donde comienza el párpado hacia arriba. Y me quedará así. Ahora voy a tomar un poco de rubor y voy a darle color a las mejillas. Y también voy a darle un poquito de color en medio de los ojos. Bueno, chicas, vamos a colocar la cabeza al cuerpo, pero en los moldes no coloqué la medida para el cuello. Saqué una tira de 15 centímetros por 2. Aquí pegué al palito con pegamento instantáneo y ahora voy a enrollar. Me va a quedar así y no se preocupen, el cuello no va a quedar así de largo. Solamente vamos a dejar entre medio y 1 centímetro que se vea, y lo demás igual le puede dar fuerza al cuerpo porque va a ir dentro. Ya hice el agujerito dentro, entonces ahí voy a poner silicón y voy a insertar de una vez el palito con el cuello. Ahora voy a tomar la cabecita y por la parte de aquí abajo voy a tomar un palito de madera para hacer un orificio. Voy a tratar de medirlo, que me quede centrado con la nariz, con la boca y más o menos de donde pegué la cinta negra. Voy a dejar aproximadamente 1 centímetro y ahí voy a hacer un orificio. Voy a utilizar alambre dulce, este es un color cobre. Pueden utilizar negro si tiene negro, rojo, dorado, plateado, el color que ustedes quieran. Y voy a tomar un lápiz y con él me voy a guiar para hacer los cuernitos para que me queden del mismo tamaño. Voy a dar 3 vueltas y voy a cortar aquí. Me va a quedar así. Voy a hacer el otro y me quedan así. Ahorita que los insertemos pueden ajustar, si les queda un poco largo pueden cortar las orillas un poquito. Ahora vamos a pegar la cabecita. Aquí donde está el cuello vamos a colocar pegamento instantáneo alrededor y lo vamos a esparcir para que a la hora de pegar la cabeza no se salga por los lados. Y en el orificio que hicieron para insertar la cabecita voy a colocar silicón y voy a introducirla en el palito y sostengo para pegar. Me va a quedar así, chicas. Ya casi estamos por terminar. Ahora voy a usar un palito y más o menos a la dirección donde terminan las cejas, detrás de la cinta que pegamos en la cabeza, vamos a hacer unos agujeritos. Le voy a colocar silicón al alambre. Voy a probar primero. Listo. Voy a colocarle silicón aquí porque si se lo pongo en la cabeza, en el orificio se va a manchar. Entonces le pongo silicón
y voy a introducirlo en el primer agujerito que hicimos. Ahora voy a tomar el otro, voy a hacer lo mismo, voy a colocarle silicona aquí y lo voy a introducir en el orificio. Vamos a pegar dos pompones, yo voy a pegar dos pompones rojos. Voy a poner aquí una gotita de pegamento en el pompón y se lo voy a pegar en la punta a las antenitas. Voy a sostener porque si no se cae muy fácilmente, entonces van a esperar aquí un poquitito. Y así nos quedan las antenitas, chicas. Ahora de una vez, ya que estamos en esto, vamos a pegar el moño. Este moño lo hicimos en el video pasado, por si no lo has visto, te voy a dejar una tarjetita aquí arriba con ese video, o al final del video te lo voy a dejar en la pantalla final para que vayas y lo puedas ver. Ahora lo voy a pegar, voy a ponerle silicón sin excederse, chicas, porque recuerden que la cabeza es color negro y se mancha fácilmente. Ahora entre la unión y bueno, chicas, ya nada más nos faltan las alas y en los moldes tenemos marcado que tenemos que sacar 4. Vamos a colocar nuestra ala y vamos a marcar con un lápiz muy suavecito o con un palito de madera por todo el contorno, y después vamos a girar la pieza así de esta forma y vamos a sacar la segunda parte. Vamos a hacer esto 2 veces. Esto lo hacemos, chicas, para que a la hora de recortar y ya cuando vayamos a pegar, las piezas encajen una con otra perfectamente. Yo aquí ya tengo una ala hecha, nada más nos falta por hacer una. Y aquí vamos a recortar y las tenemos que recortar de forma biselada. Voy a tomar unas tijeras y vamos a recortar recostando nuestra tijera un poquito y vamos a ir recortando por el contorno, abriendo y cerrando nuestras tijeras, chicas, y lo que gira siempre al cortar el foamy es la pieza de foamy. Ahora voy a utilizar pegamento de doble contacto y voy a comenzar a poner pegamento por todo el borde de las dos piezas, pero en la punta donde está, en el lado donde está esta esquina, voy a dejar unos 2 o 3 centímetros sin pegamento para poder rellenar. Ya que el pegamento haya secado, ahora sí vamos a unir, vamos a juntar una con otra y vamos a comenzar cerrando, presionando por toda la orilla. Voy a cerrarla toda y voy a comenzar a rellenar con relleno siliconado. Una vez terminaron de rellenar, vamos a cerrarla, vamos a colocar igual pegamento de doble contacto en los dos lados y vamos a darle el tiempo de secado y cerramos. Voy a tomar un pincel redondo, voy a tomar un poquito de pintura en color vino. Si no tienen un color vino, pueden utilizar un color que sea 1 o 2 tonos más arriba de del color del foamy. Descargo el exceso en una toallita y por todo el contorno voy a comenzar a darle brocha seca o como haciendo unos circulitos por todo alrededor del ala. Así queda por un lado y ahora la voy a girar y le voy a dar por el otro lado porque las alas tienen visibilidad para los dos lados. Ahora voy a dar luz y voy a utilizar pintura en color blanco. Cargo el exceso y primero voy a darle un poquito de luz en la nariz.
y podemos darle un poquito de luz en los pliegues en el vestido. Voy a tomar las alas y también le voy a dar un poquito de luz, descargo el exceso de pintura blanca. Ahora vamos a pegar las alas, chicas, y nos vamos a guiar por la unión de la blusa. Vamos a dejar esta punta completamente hacia arriba y nos quedará así. Vamos a pegar con pegamento instantáneo. Y ahora voy a pegar la otra, también más o menos mido. Van a quedar juntas, chicas, así de esta forma en la parte de atrás. Y bueno, chicas, así es como nos queda terminada nuestra bonita Fofucha Ladybug. Como última cosa, chicas, si gustan realizar una base para pegarla, pueden hacerla, porque en sí la Fofucha sin las alas se para perfectamente, pero al pegarlas el peso de las alas le gana y se va hacia atrás, entonces van a necesitar una base para mantenerla de pie. Y pues sin más, chicas, me despido. Ha sido un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Recuerda que los moldes los vas a encontrar en mi página de Facebook, Foami Sweet Dolls, y te los voy a dejar en la descripción del video y también en el primer comentario. También puedes seguirme en mis redes sociales, Facebook me encuentras como Foami Sweet Dolls, en Instagram como Foami Sweet Dolls_oficial. También recuerda que si realizas algún proyecto de los que están aquí en el canal y subes tus fotos a redes sociales, puedes etiquetarme con el hashtag Team Sweet Dolls o Foami Sweet Dolls. No te vayas del video sin suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar subiendo próximamente. Y chicas, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, besos, bye bye.